Hablemos de derechos humanos en Cambio 16 Televisión, hoy con Milagros Betancourt. Bienvenida. Gracias. Ella es mujer, madre y abogada, pero además es experta jurista internacional. Usted participó en el año 2002 como representante de Venezuela en el Estatuto de Roma, que redactó de alguna forma como de qué iba a consistir la Corte Penal Internacional. Se ha pedido por activa y por pasiva que la Corte Penal Internacional intervenga en Venezuela. ¿Serán los 4 supuestos de crímenes que se normalizan de alguna forma en la Corte Penal Internacional en estos momentos en Venezuela? A ver, se ha pedido, 6 países y ahora se acaba de sumar Francia, han solicitado que se abra una investigación a los personeros del gobierno, porque hay que recordar que la Corte Penal solamente juzga a individuos, no se refiere al gobierno como tal. Y en este caso se ha solicitado que se abra una investigación sobre la base de un informe que elaboraron los expertos que convocó Luis Almagro en la OEA, donde se logró identificar que se han cometido crímenes de lesa humanidad y se lograron identificar como victimarios a 11 personeros del gobierno. Ya queda en manos de la fiscal de la Corte, efectivamente, la apertura de la investigación y determinar si hay elementos suficientes sobre la base de toda la evidencia que se le ha presentado, si se abre la investigación y se inicia un proceso penal en contra del presidente de la República y de las otras 10 personas que aparecen mencionadas en ese informe. Al final, estos procesos de prosperar, que es muy complicado, pues terminan sentando en el banquillo a personas muy concretas por casos muy determinados y por circunstancias pues, que son muy delimitadas. Pero de alguna forma sí significan un cambio que se puede visualizar en el devenir político del país, en cuestión de Venezuela. ¿Qué puede significar el que la Corte Penal Internacional abra esa investigación y concluya que hay responsabilidad en el cambio político que se puede producir en Venezuela? Bueno, el mismo gobierno de Francia lo dijo en su comunicado. Esta solicitud que se le hace a la Corte es como un mecanismo de presión al gobierno que pueda conducir a un cambio político. Porque y además es un precedente muy importante que se ha sentado, es la primera vez desde que la Corte existe que 7 países denuncian al jefe de Estado y otros personeros de otro país, de otro Estado parte. Y evidentemente sienta un precedente muy importante dentro de la comunidad internacional, un poco relacionado con evitar la impunidad, porque esa es la función de la Corte, no solamente es castigar, sino tiene una función preventiva y es prevenir la impunidad, porque conocemos la cantidad de regímenes dictatoriales que ha habido donde masacraron y hubo miles de muertos y nunca se pudo hacer nada porque no teníamos una instancia a donde llegar. Es posible que la Corte esté, que sea bastante rigurosa en su investigación, pero claro, este asunto es muy mediático. Entonces, igual que si el presidente Macron pide una investigación de la Corte Penal Internacional, tiene una repercusión global inmediatamente, pues también la tiene el hecho de lo que ha denunciado Luis Almagro recientemente, quiero decir que mediadores internacionales, como el expresidente español Zapatero, pues parezcan un poco equidistantes con la situación que hay en Venezuela. ¿Cree usted que se produce ese desequilibrio entre lo que puede investigar la Corte Penal Internacional y lo que realmente trasciende después a la opinión pública? ¿O ese tipo de imágenes no ayuda a la Corte Penal Internacional? Bueno, pero es que la Corte tiene elementos muy concretos que se le han presentado. Además, en la Corte hay otras denuncias previas, más allá, que fueron los que motivaron que la fiscal en el mes de marzo iniciara un examen preliminar, de manera de que hay suficientes elementos, digamos, técnicos, precisos y puntuales, más allá de lo mediático, que efectivamente la iniciativa de los países es una iniciativa de carácter político, pero sustentado en elementos jurídicos y en evidencia que han sido constatadas por un grupo importante de expertos, con elementos, con pruebas, con testimonios, de manera de que no es tan mediático lo que ha llegado a la Corte. Y evidentemente creo que sí puede terminar siendo un mecanismo disuasivo para el gobierno de Venezuela, entendiendo de que tengan presente cuáles son las consecuencias de poder verse envueltos en un juicio ante la Corte Penal. Bueno, ustedes sabemos que el régimen bolivariano pues controla evidentemente el Ejecutivo, de alguna forma controla el Ejecutivo con sus mayorías parlamentarias y demás, pero usted que es profunda conocedora de la situación, ¿cómo se encuentra la justicia en su país? Hemos visto que ha habido fiscales que se han ido, que han dimitido, que han vuelto. ¿Cómo se encuentra la justicia? ¿Es independiente? ¿Podría seguir en las mismas circunstancias? Bueno, no lo digo yo.
Lo dice el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas y lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales sobre la situación de la justicia, la falta de separación de poderes y el control que el Ejecutivo ejerce sobre el resto de los poderes en Venezuela. Eso es una situación que está debidamente registrada, debidamente evidenciada y además documentada por organismos internacionales del prestigio de los que le estoy mencionando. ¿Y es posible una intervención internacional? Estados Unidos se está comentando que podría hacer algo en este sentido para intentar influir en cuestiones internas de Venezuela, es decir, en un cambio político en Venezuela. Bueno, Estados Unidos ha dicho desde el punto de vista legal. Sí, claro. Estados Unidos ha dicho que tiene todas las opciones en la mano. Las opciones, bueno, es un abanico enorme de posibilidades. Sin embargo, el tema de la intervención militar, eso de enviar los marines y que desembarquen en Venezuela, eso es un poco forzado porque además son prácticas que han sido superadas ya desde hace mucho tiempo. Hay formas de presionar que pudieran llamarse intervención militar, porque intervención internacional, pero no lo es como tal, porque no es el desembarco de militares ni poner un portaaviones ahí en el puerto de La Guaira, pero hay mecanismos en el derecho internacional que son lo suficientemente fuertes como para presionar al gobierno y disuadirlo y motivarlo a que realmente o se haga un cambio político o el gobierno cambie de política, porque pueden suceder cualquiera de las dos. Imagino cosas. Que se refiere sobre todo a las sanciones económicas, no terminan afectando fundamentalmente al ciudadano antes que al que está en el poder. Bueno, no, porque las sanciones son individualísimas. Además, las sanciones ¿en qué consisten? En que esas personas no pueden entrar al país y no pueden venir a la Unión Europea y que tienen bloqueadas las cuentas. No pueden hacer negocio. Eso no tiene nada que ver con el pueblo. Eso sí, el gobierno ha utilizado la excusa de la mayoría de la situación que tenemos allá, sobre todo de la crisis económica y social, el hecho de que personeros del gobierno hayan sido sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. Usted tiene que volver ahora a su país, pero hay mucha gente que ha elegido, no ha elegido, quiero decir, se ha visto empujada a abandonarlo. ¿Qué se le puede decir a esas personas que están en los puentes, en las fronteras, tiradas, pues sin posibilidades de futuro ni de vivir mínimamente con dignidad? ¿Qué se le puede decir para que tengan algo de esperanza? Bueno, la misma esperanza que tenemos los que vivimos allá, porque no estamos en situaciones más o menos similares. Los que se van es porque materialmente no logran conseguir, digamos, el sustento diario, o la mayoría son jóvenes que no consiguen cómo proyectarse en el futuro. Pero las personas que estamos en Venezuela vivimos con muchísimas limitaciones, con mucha precariedad, y no es la precariedad de que, bueno, porque hay distintos niveles, es la limitación de la calidad de vida. El vivir en un país donde ni siquiera hay medicinas para enfermedades tan básicas como, por ejemplo, para la presión arterial, es una situación muy complicada. O sea que el mensaje es igual para los que están como para los que se van.